Bolivia necesita justicia porque la violencia no es el camino para callar la gente. Bienvenidos a la parte de las podcast en la cadena de comunicación y cultura Cruce para todas las radios que forman parte de este entramado de comunicación social en el conurbano bonaerense. Somos un montón de radios transmitiendo conjuntamente. Y hoy arrancamos cruzando la frontera de la República Argentina hasta Bolivia. Arrancamos escuchando al vicepresidente del país hermano anunciando y pidiendo que se investigue hasta las últimas consecuencias y sin ninguna protección política del gobierno del que él forma parte a Fernando Cerimedo, a este personaje, a este personero, cofundador de La Derecha Diario y activista ultraderechista en la región, que como es de público conocimiento, y si no te traemos la noticia, está detenido en Santa Cruz de la Sierra por haber sido partícipe o artífice intelectual del intento de femicidio de su pareja, de una abogada boliviana llamada Nadia Beller, que es la que lo denuncia después de haber recibido varios tiros en un acto de sicariato y lo acusa directamente a él. La víctima quedó internada tras ese ataque y lo acusó al dirigente, al comunicador, al activista derechista, como quien la mandó a matar porque ella sabía cosas. Eso es lo que dice la acusadora. Y prendió el ventilador denunciando una serie de vinculaciones del argentino, asesor estrella del presidente boliviano Rodrigo Paz, ahí el vicepresidente que está peleado con Rodrigo Paz, vicepresidente peleado con presidente, a lo Villarruel versus Milei, lo sindicó como alguien con mucho poder, que la justicia lo tiene que investigar, aunque sea el asesor estrella del presidente, así lo denominó. Bueno, y tiró sobre la mesa la víctima sobreviviente, casos de corrupción oficiales y manejos ilegales desde el poder. El hecho sucede y sacude el momento político de Bolivia en el medio de una conflictividad social muy grande. Recordemos que en Bolivia venimos de bloqueos de ruta y marchas por la situación económica, por el aumento de los combustibles. Bueno, y entre los hechos de corrupción, ahora vamos a reseñar un poco lo que pasa, porque nos interesa el caso no desde el hecho policial, sino desde el hecho político y desde el hecho de la violencia de géneros, ¿no? Que también es parte de un entramado político ideológico. Los dos gobiernos están temblando. El gobierno de Rodrigo Paz, porque su asesor estrella, un extranjero, directamente está involucrado en un intento de femicidio, pero además porque se destaparon un montón de ollas que tienen que ver con su gestión, con la corrupción en su gestión. Y también tiembla la Casa Rosada, el gobierno de Javier Milei, porque el señor Cerimedo es alguien muy cercano, o fue alguien muy cercano al presidente Javier Milei durante su campaña electoral y es parte del ecosistema libertario internacional, es parte de esa alineación trampista del Partido Republicano hacia América Latina. ¿Quién es Cerimedo? Damos unos detalles. Es fundador, como dije, de La Derecha Diario, de este medio de comunicación o de incomunicación, de fake news, fascistas, racistas, violentas, que buscan instalar mugre en la sociedad. Directamente esa es la estrategia y ellos mismos en sus reuniones, en sus foros, en sus cátedras, entre comillas, la reconocen, ¿no? Llenar todo de porquería, todo el universo mediático de porquería, para que de esa porquería salgan posverdades que tienen que ver con la estigmatización de sectores sociales y políticos. Ideólogo de Milei en Argentina, Cerimedo, autor de la campaña digital de Milei en el 2023, en lo que fue su triunfo en la segunda vuelta contra Sergio Massa. También trabajó en Brasil como autor de la campaña de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, en las elecciones que finalmente el militar y en ese tiempo presidente que buscaba la reelección pierde con Lula. En Brasil está involucrado en el caso por el intento de golpe de Estado contra Luis Ignacio Lula da Silva. Está preso por esto el propio Bolsonaro padre. Y Cerimedo está ahí involucrado en lo que tuvo que ver con una campaña de desprestigio de la Corte Electoral y del sistema de Tribunal Electoral brasileño, donde Cerimedo desde tweets y desde WhatsApp y desde toda una maquinaria de comunicación quiso instalar que iba a haber fraude, que las autoridades no eran creíbles, hizo un montón de campañas sucias y de fake news contra jueces electorales brasileños para dejar flotando que había habido fraude o que iba a haber fraude y así justificar un acto violento de Bolsonaro para tomar el poder, si es que perdía las elecciones.
En eso está mencionado también. Bueno, y de ahí aterrizó en Bolivia, nadie sabe cómo, hace unos meses, es asesor personal del presidente Rodrigo Paz y el que se pelea en Twitter con la oposición, el que ataca a los integrantes del movimiento al socialismo de Bolivia, a todo aquel y a toda aquella que se oponga a las medidas de ajuste del gobierno de Rodrigo Paz. Algo así como lo que aquí hace John Doe, por ejemplo, que hoy ese personaje, que en realidad se llama Carreira de apellido creo, pero en Twitter es John Doe. John Doe es una especie de guerrillero cibernético que ataca a todo el mundo y discrimina a todo el mundo. Hoy es funcionario del gobierno nacional en el área de comunicación, increíblemente. Bueno, John Doe es Cerimedo en Argentina y en Bolivia, respectivamente. Es más, los dos son cofundadores de este medio que nombramos La Derecha Diario. Es cultor también de la oleada de instalación de figuras violentas en el poder, La Derecha Diario y Fernando Cerimedo, exacerbando la figura de Milei, de Bolsonaro, de Trump y su violencia contra todos los demás, contra el resto del mundo. Bueno, y cultor, y acá vamos a un hecho importante, que es el hecho del intento de asesinato, de femicidio, de esta abogada, que es su pareja, o era su pareja hasta ese minuto, de esta chica llamada Nadia Beller. Cerimedo es cultor de la instalación ideológica de los femicidios no existen. Entonces hay que eliminarlos del Código Penal, hay que romper las leyes y las conquistas que tuvimos en Argentina y en otros países también, más lentamente, porque es todo mentira, es toda una campaña woke de la izquierda. Él es el cultor de eso, el instalador de esa concepción negacionista de la violencia de géneros. Bueno, cimbronazo político en América Latina, en toda América Latina, porque esto salpica para todos lados y ahora vamos a seguir atando algunos cabos más. En La Rosada dijimos hay silencio total, nadie se expresa sobre esta situación, silencio trémulo, un silencio temeroso y asustado del gobierno argentino, y hay un intento desesperado por despegarse del gobierno boliviano en el Palacio Quemado, como se llama la casa de gobierno en La Paz, salvo el vice, a quien escuchamos, el vicepresidente, que está enfrentado al presidente por diferencias políticas, por internas dentro de esa alianza, y que salió a decir que tiene que actuar la justicia y prácticamente pegándole al presidente por su vinculación con el femicida, presunto femicida o intento de femicidio que le atribuyen a su persona, Fernando Cerimedo. Nadia Beller fue interceptada por dos personas o tres personas disfrazadas de deliveries con la mochila de Rappi para atacarle y dispararle a quemarropas. Esos disparos la dejaron herida, se salvó y en la ambulancia, cuando se la llevaba a la ambulancia, porque la ambulancia llegó antes que la policía, gritaba, fue Cerimedo, como dando la sensación de que tenía miedo a morirse y que nadie sepa quién la había mandado a matar. Ella dice tener todos los indicios y pruebas de que fue su propia pareja, Fernando Cerimedo, este consultor político derechista, el que la mandó a matar. Con, bueno, denuncias también de corrupción. Vamos a ese hecho que acá quedan todos salpicados. Entre otras cosas, lo acusa de haber querido matarla para silenciarla, porque venían en el último tiempo con hechos de violencia dentro de la pareja. Ella estaba enojada, ella le recriminaba por la violencia, estaban en esa situación, entonces, bueno, era una pareja que evidentemente iba a terminar en cualquier momento y Cerimedo sabía que ella sabía cosas, entonces quiso exterminarla antes de perderla, en el sentido de perder el control sobre ella para que cuente lo que sabe. Entonces ella en la cama del hospital empezó a hablar con la fiscalía y con los medios y empezó a decir que Cerimedo estaba involucrado con el presidente Rodrigo Paz y con la esposa del presidente Rodrigo Paz, con la primera dama, en negociados de combustible. Justo que Bolivia está en el medio de una crisis de escasez de combustible y que justo ayer habían firmado un decreto para desregular el precio del gasoil, sacar los subsidios, cosa que generaba aumentos, por ejemplo, para el sector productivo y un montón de cosas que vienen complicando la situación económica boliviana. También, lo más grave de todo, lo vinculó con el narcotráfico a Cerimedo. Dijo que él manejaba grupos telefónicos en los cuales se distribuía y se digitaban las salidas y llegadas de aviones con cocaína a Bolivia. Lo vincula directamente con el narcotráfico. Bueno, esto es gravísimo. No nos olvidemos de estas vinculaciones del narcotráfico con dirigentes políticos de este mismo sector. No sé, acordémonos de
José Luis Espert, que está ahora en un juicio porque no pudo explicar $200.000 y otros 200.000 que aparecieron después, y dijo que eran de una consultora petrolera de Honduras que lo habían contratado, pero que el trabajo no se hizo. Bueno, en Honduras, justamente, hay un empresario, Fred Machado, que era el que financiaba a José Luis Espert, que Fred Machado estaba vinculado con el expresidente Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño, que estuvo condenado en Estados Unidos por narcotráfico y lo indultó Trump para que vuelva a la política en Honduras. Y ahí estaban todos enchastrados. Vuelos de aviones, justamente, Fred Machado, vuelos de aviones con mercadería ilícita de drogas duras y blandas. Todo eso mezclado con la política, porque también en Honduras hay un caso que se llama Honduras Gate, que hemos referido por aquí también, en el cual hay escuchas donde el expresidente Hernández habla con el actual presidente de Honduras, que es de su mismo partido, el Partido Nacional de Derecha, y nombran a Milei, al presidente Milei, poniendo plata para financiar una usina de fake news, una agencia de noticias supuesta, para luchar, dicen ellos, contra el comunismo y contra la izquierda. Lo mismo que hacía Cerimedo en Bolivia, una usina de fake news, medios de comunicación comprados y un montón de cuestiones de formación de opinión pública para luchar contra la izquierda. En el caso de Bolivia, bueno, contra el MAS y contra todo ese sector popular relacionado con los campesinos, con los indígenas. Entonces está todo el círculo cerrándose, ¿no? Cerimedo, la derecha diario, la violencia, Milei, Trump, Juan Orlando Hernández, bueno, y ahora el presidente boliviano Rodrigo Paz. Por eso ahora están temblando las dos casas de gobierno, en La Paz y en Buenos Aires. Y en Estados Unidos están poniendo la lupa sobre todo lo que se está revelando y Nadia Beller dice me van a venir a matar, ¿no? Tengo solamente un policía sesentón acá tomando chicha en la puerta de mi habitación y me van a venir a matar. Por favor, protéjanme. Le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la defienda porque sabe mucho, dice ella, y tiene que ver con políticos muy poderosos, presidentes de naciones sudamericanas. Y vamos a la hipótesis de conflicto de la patria de las moscas del día de hoy sobre el caso Cerimedo. Titulamos Un plan Cóndor feminicida. ¿En qué sentido? Bueno, recordemos el plan Cóndor fue la articulación de dictaduras militares a las órdenes de Estados Unidos para torturar, desaparecer, matar y eliminar opositores políticos en los distintos países. Coordinaban los gobiernos dictatoriales de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Brasil, de Paraguay, para vender gente, para llevársela, para entregársela al país vecino para su desaparición, todo financiado directamente por la CIA. Antes eran términos de dictaduras militares, ahora es en términos de mecanismos comunicacionales, ¿no? Y hay un plan Cóndor, la derecha diario es parte, con toda esa andanada de noticias y de formación de opinión. Bueno, y acá quedan al desnudo Milei, vinculado con Cerimedo y con toda esa misma estructura. Está mencionado, como dijimos también, en el caso del Honduras Gate. Queda al desnudo Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, que estuvo condenado por narcotráfico a 45 años de cárcel y Trump lo dejó libre con un indulto porque era su amigo político. Rodrigo Paz, el presidente de Bolivia, obviamente. Pero bueno, vale recordar, de vuelta, lo repito, los vínculos de José Luis Espert, el exdiputado, con dólares injustificados del narco Fred Machado, supuestos contratos con Honduras para lavar dinero. Recordar a la diputada libertaria Villaverde, también en un momento detenida en Estados Unidos por cuestiones de cocaína y de drogas de tráfico, y que sigue en el Congreso de nuestro país todavía opinando, votando y presentando proyectos de ley, también vinculada con Machado. Todo esto queda expuesto públicamente por el hecho de violencia que ocurrió en el día de ayer y el presunto intento de femicidio por parte de Cerimedo a su pareja Nadia Beller, que lo denuncia y que dice que la quieren callar porque sabe muchas cosas. Y acá decimos plan Cóndor feminicida porque, repetimos, Cerimedo está acusado de un intento de femicidio contra su pareja, contra una mujer, y porque es el baluarte de la negación de que existan los femicidios, de que no hay que legislar, de que hay que cambiar el Código Penal, de que las víctimas son los hombres, de que todo eso que se repite y se dice queriendo volver atrás en el negacionismo de los derechos de las mujeres y de que existe una violencia que hay que atender socialmente, políticamente, jurídicamente y culturalmente. Bueno, todo eso él lo niega
y de repente, oh paradojas de la vida, está imputado y seguramente sea juzgado por un intento de lo que él dice que no existió nunca. Y lo comete él, ¿no? Si todo se prueba, vamos hacia ese lugar, de esa paradoja del negador del femicidio, juzgado y ojalá condenado, si esto es así, si lo comprueba la justicia, reitero, por esa misma tentativa de cometer un femicidio. Entonces el Plan Cóndor es también de esa ideología, esos le llaman anti-woke, antigéneros, misógina, machista, violenta, que tiene que ver también con una estructura política general y patriarcal que se está expresando no como cabos sueltos, no como fenómenos locales, sino como toda una coordinación continental que otra vez, como durante las dictaduras, baja directamente desde Estados Unidos, desde el país del norte.